Gildardo, como siempre acompañándonos, a Julio Chiapas, a Hilda de Veracruz, a Mariana de Puebla, a Ramón, amigo, ¿qué tal? Roberto de Querétaro y a Sofía, ¿no? Este, gracias por estar acompañándome otra vez. Y pues bueno, ya después de que hubo un tiempo de unas cuantas pausas que tuve aquí en el programa, porque me trajeron unos compromisos que tuve que atender en sábado, y pues me fue un poco difícil estar con ustedes, ¿no? Pero fíjense, les voy a hablar hoy de, de dos contradicciones de tesis. La primera, que es la 200, ahí me equivoqué en el título porque debe ser la 293-2011 y la 21-2011, ambas del Pleno de la Suprema Corte. Son dos construcciones de tesis que son muy importantes porque, aunque se escucha a lo mejor un poco exagerado, ¿no? Se escucha a lo mejor un poco muy rimbombante lo que voy a decir, pero son dos contradicciones de tesis que cambiaron, sin duda alguna, cambiaron el paradigma que se tenía hasta ahorita en cuestión de derechos humanos y cuestiones de amparo, ¿no? Aquí en el ámbito jurídico. Yo estuve checando en Twitter y me di cuenta que en su momento todo esto fue resuelto los primeros días de este mes, de septiembre. En Twitter todos los abogados estábamos hablando de eso, ¿no? Entonces este era un tema muy concurrente, Estuve checando que en el hashtag de CP Twitter casi no se estuvo hablando, porque a lo mejor esto es un tema un poquito más jurídico, ¿no? Un tema que quizá no atañe tanto a la cuestión contable, pero son temas que al conocerlos nos puede servir muchísimo, porque como bien una vez un abogado decía, ¿no? Con un poquito de creatividad y con un poquito de tiempo, cualquier asunto le podemos dar un toque de derechos humanos, ¿no? Sin duda alguna también la materia fiscal también se puede encuadrar en una cuestión de derechos humanos, que justamente en esa materia es en la que el Estado se ha visto un poquito como más celoso, ¿no? De su cuidado, pero claro, o sea, también estamos hablando que cuando se trata de derechos humanos, sí se puede entrometer la cuestión fiscal, ¿no? Cuando tocamos temas, por ejemplo, el derecho al mínimo vital, el derecho a la intromisión del domicilio, como el caso de las visitas domiciliares, las multas excesivas y demás. Entonces, pues bueno, vamos a hablar hoy de estas dos cotizaciones de tesis. Les repito los números. La primera es la 293-2011, ahí en la presentación está mala. Y la segunda es la 21-2011. De estas dos cotizaciones de tesis salieron tres temas importantes. Cabe aclarar que las ejecutorias, lo que es así como el rubro, el texto y demás así de las jurisprudencias que de esas concepciones nacieron, todavía no salen publicadas. ¿Por qué? Porque como son temas tan delicados, son temas que tienen que volver otra vez así como sobre lo que ya decidieron, tienen que hacer un engrose, y ese engrose no es como que más que un resumen de todo lo que se habló para ya después hacer la jurisprudencia. Entonces, ya que pasen unas semanas o quizá algunos meses, cuando salgan esas jurisprudencias, pues ya las estaremos hablando, ¿no? Ya las estudiaremos todavía más a detalle y para saber pues a ciencia cierta cómo es que va a ser su aplicación. Deme un segundo, permítame. Perfecto. Como les comenté, de estas dos contradicciones surgieron tres temas. En la primera contradicción de tesis, que es la 293-2011, surgen dos temas importantes. El primero es, se analizó sobre una cuestión sobre un bloque de constitucionalidad. Sé que a lo mejor en términos estrictos, ¿no? En términos jurídicos estrictos, no se trató tanto una cuestión de bloque de constitucionalidad, sino que en la práctica así es que se le ha estado llamando, para tratar de definir con pocas palabras qué tiene una mayor jerarquía en cuestiones de normas, ¿no? Por ejemplo, si un tratado internacional, o si en dado caso la Constitución, cuando se habla únicamente de derechos humanos. Y el segundo tema que se trató es de la vinculación u obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando emite una sentencia, que es una jurisprudencia que ahí es distinto, ¿no? Es una jurisprudencia se llama también así como a los criterios sustentados en una sentencia de la Corte Interamericana. ¿Qué sucede cuando esa jurisprudencia, cuando esa sentencia de la Corte Interamericana
emite un criterio y en esa sentencia no fue parte México. Se analizó si es obligatorio o si solamente es un criterio orientador. El segundo tema va a ser la contradicción 21-2011 de pleno, en donde se habló si era procedente el recurso de revisión que se lleva ante la Suprema Corte cuando en ese recurso de revisión se va a tratar únicamente de temas de convencionalidad. Entonces, pues empezamos, ¿no?, con el primer tema. El bloque de constitucionalidad, que fue el primer tema que se trató en la 293. Pues bueno, ustedes recordarán, o a lo mejor, si no lo saben, les paso el dato, el 10 de junio de 2011 hubo unas reformas muy importantes a la Constitución. ¿Por qué? Porque se reformaron algunos artículos, pero en principal se reformó el primero constitucional, en el que de la reforma que se hizo principalmente al segundo párrafo es que surgió lo que se conoce mucho como el principio pro persona, principio pro homine. Y este artículo quedó así, ¿no? En primer lugar, dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y también se le agregó de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. El segundo párrafo, en la parte que nos importa, nos dice lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Y aquí viene la parte muy importante, ¿no?, que está subrayada: favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué nos da a entender así en primer lugar, no? Nos dice, bueno, el Estado mexicano va a respetar los derechos humanos que tienen las personas que estén contenidos en esta misma Constitución o en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, un ejemplo muy práctico, pues sencillo, ¿no? A lo mejor la Constitución nos provee el derecho humano a la vivienda, y resulta que hay un tratado internacional donde nos prevé otro derecho humano, ¿no?, que se me ocurre, por ejemplo, la libertad de culto, y que este culto puede ser hecho en público. Eso no viene tanto en Constitución, sino que también viene en un tratado internacional. Aquí lo que sucede es de que también se va a respetar ese derecho humano que esté en el tratado internacional, aunque no está en la Constitución. ¿Por qué? Porque la misma Constitución es la que te da como ese permiso, es la que habilita que se respete ese derecho humano que está contenido en el tratado internacional. No solo eso, el mismo segundo párrafo del artículo primero nos menciona que siempre se va a favorecer a las personas la protección más amplia. Entonces aquí empezó así como que el debate. Decían, bueno, resulta que si un tratado internacional me prevé más beneficios que la misma Constitución cuando hablamos únicamente de derechos humanos, entonces, como debe favorecer mi protección y es de derechos humanos, pues entonces atenta al tratado internacional y no a lo que dice la Constitución. Aquí fue el primer debate. Pero ¿qué sucede? Resulta que hay otro artículo de la Constitución, que es el artículo 133, que voy a leer, está muy cortito la parte que nos importa, pero principalmente dice esto: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que celebran por el Presidente de la República con aprobación del Senado, y aquí viene lo importantísimo, serán la ley suprema de toda la Unión. Aquí lo importante es estos dos frases que subrayé, y es muy importante, ¿no? La primera es que nos dice que tanto la Constitución, así como las leyes y los tratados, serán ley suprema, pero pone como un requisito, pone una limitante, ¿no? Pone así como el requisito para que esto sea válido, y es que siempre que las leyes y los tratados estén de acuerdo con la Constitución, que si no están de acuerdo con la Constitución no pueden ser ley suprema, entonces debe prevalecer lo que es la Constitución. Aquí empezó el debate, ¿no? Aquí se decía, a ver, el primero constitucional me está diciendo que me vas a respetar los derechos humanos previstos en la Constitución, pero aparte, ese mismo primer artículo constitucional me está diciendo que me debes favorecer
la interpretación y siempre debe ser de la manera más amplia, entonces atente al tratado internacional que me provee más beneficios que la Constitución. Pero el 133 te dice, no, si ese tratado no está de acuerdo con la Constitución, entonces no es ley suprema. Aquí empezó, si se fijan, así como el debate, decir, bueno, el primero me dice que sí, y el segundo me dice que siempre no. Entonces, fue que de ahí surgió esta contradicción de tesis que subió hasta el Pleno. ¿Por qué subió hasta el Pleno? Ustedes recordarán, como lo dije hace tiempo en una presentación, las contradicciones de tesis pueden surgir, ahorita como está, así en la práctica, pueden ser entre distintos tribunales colegiados, pueden ser del mismo circuito. Por ejemplo, aquí en Jalisco es el tercer circuito. Si el primer colegiado y el tercer colegiado tienen un criterio distinto, esta contradicción sube hasta una sala de la Corte. Cuando entre en vigor los plenos de circuito, se va a resolver entre un pleno, ¿no? ¿Qué pasa si, sube a contradicción de tesis cuando hay criterios distintos entre tribunales colegiados y esto se va hasta una sala de la Corte? Recordemos que la sala tiene dos cortes, entonces, dos salas. ¿Qué sucede cuando la primera sala dice que es blanco y la segunda sala dice que es negro? Hay otra contradicción y esa contradicción sube entonces al Pleno. El Pleno de la Suprema Corte está formado por los 11 ministros, ¿no? ¿Y qué sucedió aquí? Pues aquí sucedió eso. Resulta que la primera sala dijo pues que sí, que se debía prevalecer lo que dice el primero constitucional, segundo párrafo, y que se debe atender al tratado internacional. Y la segunda sala dijo que no, que debe prevalecer siempre la Constitución. Entonces, en pocas palabras, así en términos sencillos, ese fue el debate, ¿no? Saber, cuando existe una contraposición entre una Constitución, entre los derechos humanos reconocidos en la Constitución o otro derecho humano contenido en un tratado internacional, ¿cuál prevalece? O si es el mismo pero tiene diferentes limitantes, ¿cuál prevalece? ¿Si la Constitución o el tratado internacional? Eso fue lo que se resolvió en la 293-2011. Aquí podemos ver que me equivoqué en el título de esta diapositiva y en la parte de arriba dice 21-2011, pero no, ahí debe decir 293-2011. Pues bueno, ya como explicamos, ¿no? O sea, cuál fue el problema, por qué surge ese problema. Ahora vamos a analizar qué se resolvió en esa contradicción. Pues resulta que la mayoría de los ministros, de hecho fueron 10 ministros, con un voto similar pero concurrente, coincidieron en que para salvaguardar la denominada supremacía constitucional, la Constitución pues, esta siempre está por encima, jerárquicamente hablando, de cualquier norma internacional, ¿no? Si la Constitución dice que es blanco y un tratado internacional me dice que es blanco, pero como con rojo o no, siempre va a ser la Constitución, y la Constitución es la que siempre está encima de todo. Por lo tanto, debe quedar claro que cuando entren en choque normas jurídicas dentro de un juicio de amparo, la Suprema Corte será encargada de resolver esta controversia, pero respetando siempre el artículo 133 de la Constitución. Es decir, que los derechos humanos están, que los derechos contenidos en la Constitución en materia de derechos humanos están siempre por encima que cualquier tratado internacional de la materia. Me pregunta Gildardo que si hubo retroactividad, no se observó la progresividad. Mira, Gildardo, como sabemos, aquí los derechos humanos tienen varias características, ¿no? Por ejemplo, que su respeto debe ser progresivo, que son universales, que son impersonales y demás, ¿no? Aquí hay varias cuestiones, ¿no? La primera, para saber si hubo retroactividad o no. Yo no me atrevo a hablar que hubo una retroactividad en cuestión de criterios, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, esto nunca estuvo definido. Vamos, nunca fue de 2011 a 2012 se dijo que sí prevalecían más, y después en 2013 la Corte viene y nos dice que ya no. Yo no veo tanto esa situación, por eso yo no puedo hablar que hubo retroactividad, sino que simplemente se vino a definir una situación que todavía estaba en el limbo.
Tan es así que la primera corte y la segunda, que la primera sala y la segunda sala de la corte dijeron primero que sí y luego que no. Entonces, una que sí, una que no. Entonces, no es tanto irnos más atrás en criterios o regresar, sino que simplemente se definió algo que estaba en duda. Muchos hablan y dicen, oye, ¿sabes qué? No se respeta la progresividad porque siempre debe ser buscando más beneficio, más y más y mejorar todavía. Esto sí lo entiendo, ¿no? A lo mejor desde un punto de vista muy liberal, no liberal, sino muy progresista, perdón, esa es la palabra correcta, pues sí podemos hablar de que esta decisión no fue tan buena, no es tanto para ayudar a los derechos humanos. Pero aquí viene lo importante, Gildardo. ¿Por qué? Porque, vamos, un Estado, sus bases principales es la Constitución. Y si el Estado, entendiendo el Estado como todo México, ¿no? Si por una cuestión de seguridad nacional, si por una cuestión de emergencia, lo que sea, cree conveniente acotar un poco los derechos humanos, es posible que se haga, ¿no? Se pueden suspender garantías, se pueden agregar ciertos limitantes, y el Estado tiene esa soberanía, tiene esa posibilidad para poder hacerlo sin sujetarse tanto a un tratado internacional. Si no se hubiera llegado a esta conclusión, y te voy a poner ahorita varios ejemplos, ¿no? Para que ustedes me digan sus opiniones, pudiéramos haber entrado en varios conflictos, ¿no? El Estado mexicano pudiera haber entrado en varios conflictos muy delicados a mi punto de vista. Entonces, a ver, déjame explicarte, ¿no? Para que, déjame ponerte los ejemplos, pero primero voy a pasar a la siguiente diapositiva y ya después empezamos con los ejemplos, ¿no, Gildardo? Para que tú mismo me digas si es que esta decisión beneficia a las personas o beneficia también al Estado o nos beneficia a todos, ¿no? Ya para terminar con este tema, podemos concluir entonces que las normas generales del derecho mexicano y del internacional que protegen a los derechos humanos están en el mismo nivel dentro del régimen jurídico mexicano, porque esto fue lo que se dijo, ¿no? Tratados y constitución están en el mismo nivel jerárquico, exactamente el mismo, excepto cuando existe antinomia entre el tratado internacional y la constitución, pues en este único caso debe prevalecer la supremacía de nuestra Carta Magna. De aquí, compañeros, les voy a poner un ejemplo para que ustedes mismos me digan qué conviene más. Y al decir qué conviene más, hay que tomar en cuenta todos los sentidos, ¿no? La cuestión del Estado, vamos, el país, la cuestión de toda la sociedad o la cuestión de una sola persona. Vamos a entender con estos ejemplos, que son ejemplos reales, ejemplos que suceden y ejemplos que estos fueron los que llevaron a que la Corte tomara esta decisión. Sí, así es, Gildardo. Como mencionas ese tuit, ¿no? La violación de los derechos humanos se puede dar siempre que lo permita la Constitución. Suenan palabras un poco fuertes, ¿no? Así decir, violar un derecho humano y demás, pero vamos, si la misma Constitución prevé unas ciertas limitantes o prevé unas formas en las que se puede hacer de una manera un tanto distinta, claro que se puede, la misma Constitución lo prevé. Y ahora les voy a poner varios ejemplos, ¿no? El primero, que es el que más me gusta poner de ejemplo, porque a decir verdad, esta fue la razón. De hecho, hubo un asunto que se ventiló en un tribunal colegiado, después subió a la segunda sala, y ese asunto fue de los que propició esta contradicción. Vamos a analizarlo. Resulta que el artículo 16 constitucional es un artículo muy extenso, ¿no? Pero entre uno de sus párrafos prevé el artículo 16 la posibilidad de que exista el arraigo. ¿Qué es el arraigo? Imagínense, por ejemplo, que encuentran a un delincuente, ¿no? A lo mejor lo encontraron en flagrancia, lo detienen, y al estarlo estudiando, analizando ese delincuente y demás, a un presunto delincuente, perdón, se dan cuenta que él tiene más órdenes, tiene más estudios en su contra. ¿Por qué? Porque a lo mejor asesinó a 100 personas, vendía droga, robaba bancos. Imagínense que es un delincuente en potencia, ¿no? O sea, ha hecho muchísimas cosas. Entonces el Ministerio Público tiene de 24 a 48 horas para poder decidir si ejerce acción penal y entonces enviarlo al juzgado, ¿no? Para que sea
procesado. Resulta que detienen a un delincuente, ¿no? Y a lo mejor el Ministerio Público se da cuenta que dice, oye, pues él tiene en su haber un montón de homicidios, un montón de robos, un montón de secuestros, entonces yo no lo voy a dejar libre, yo tengo que hacer toda mi investigación, juntar todas las pruebas, hacer todo para poder enviar al juez y ya cuando estemos en juicio, preparar bien toda mi acusación y pueda ser sentenciado como debe ser, no por un solo delito, no por todos, ¿no? O a lo mejor hacer mi investigación pero hacerla perfecta con todas sus pruebas y demás. Resulta que pues 24, 48 horas es prácticamente nada. Entonces lo que se hace en ciertos casos es pedir el arraigo. ¿Qué es el arraigo? El arraigo es decirle a un juez, oye, juez, concédeme el arraigo porque resulta que detuve a esta persona, tengo la presunción de que ha cometido todos estos delitos, pero en 48 horas yo no puedo hacer un estudio. Entonces, lo que sucede con el arraigo es que se da como un permiso para que esta persona esté arraigada, que ese arraigo no es más que una privación de la libertad, punto, es como si estuviera detenido, que pueden ser de varios días, creo que hasta 40 días, y en esos 40 días es que el Ministerio Público ya tiene entonces más posibilidad de buscar más pruebas, de hacer más acusación, de hacerla mejor. Ya después de todo este plazo es que ya ejerce acción penal. Y aquí hay un primer problema, ¿y por qué? Porque resulta que hay un tratado internacional que México firmó, en donde se obliga a México a respetar el principio de presunción de inocencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie puede estar preso, nadie puede estar purgando una pena si es que antes no se le sentenció. Entonces, aquí ¿qué está sucediendo con el arraigo? Claro que está detenido, ¿no? No puede salir de esa casa de arraigo, no puede hacer nada, está arraigado, está pues prácticamente detenido y sin embargo no hay una sentencia en su contra, o sea, simplemente se presume que él cometió esos delitos, pero hasta ahorita no hay una sentencia por un juez en el que debidamente diga, sí es cierto, con base en las pruebas, en los estudios y demás, tú eres un delincuente y tienes que pagar esta pena, no. Entonces, aquí hay una primera violación, por así decirlo, ¿no? A un derecho humano contenido en un tratado internacional, porque este tratado internacional prevé de una manera más amplia, de una manera mejor explicada, que se debe entender por presunción de inocencia y que México la debe respetar. Pero aquí, por mandato del 16 constitucional, eso no se respetaba, porque el mismo 16 constitucional prevé el arraigo. Entonces, fíjense aquí en qué problema nos encontramos, ¿no? Aquí uno puede decir, oye, pues sí, resulta que el tratado internacional me prevé más beneficios, pero la Constitución misma me los limita. Este es el primer problema. Otro problema que les voy a poner, ¿no? Que es, por ejemplo, el 123 capítulo B, no recuerdo qué artículo es, pero es el que habla de los funcionarios públicos. Resulta que el 123B en una parte nos menciona que que cualquier persona que trabaje en la seguridad, por ejemplo, policía, Ministerio Público, Procuraduría, etcétera, cuando sea despedido, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, se puede reingresar, ¿no? No puede regresar una persona que ya fue corrida, no puede regresar a su trabajo, siempre y cuando pertenezca a las fuerzas de seguridad, ¿no? Y resulta que hay otro tratado internacional en el que México está suscrito y en donde sí se prevé como derecho humano el trabajo y se prevé que si se despide de manera ilegal, entonces se debe regresar el trabajo a esa persona, ¿no? Sin ningún problema. Pues aquí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque resulta que la Constitución nos dice que si un miembro de la policía, de la Procuraduría y demás es corrido porque a lo mejor le encontraron que él está coludido con el narco, ha cometido otros delitos o simplemente no le tienen la confianza para que pueda seguir desempeñando ese cargo, la Constitución dice que no podrá ser nunca más reintegrado a su cargo, no importa, dice, ante cualquier circunstancia, no importa si el procedimiento fue ilegal, si nos equivocamos, no importa, bajo ninguna circunstancia nunca será reingresado a su trabajo.
pero un tratado internacional sí prevé ese derecho humano. Te dice, ¿sabes qué? Pues el trabajo es un derecho humano y si tú fuiste despedido ilegalmente te tienen que reingresar a tu trabajo. Aquí hay el primer conflicto. Un segundo conflicto, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Imagínense que encuentran a un jefe de policía de un estado, de una ciudad, de una delegación, y se dan cuenta a través de un procedimiento administrativo que él está coludido con el narco, con unos delincuentes, o que cometió, no sé, más delitos. Lo despiden y ya no lo pueden reingresar. Pero si nos atenemos al tratado internacional, imagínense que el procedimiento con el que lo despidieron fue ilegal, se equivocaron a lo mejor en una notificación, una fundamentación, cualquier cosita, una cosita mínima que tiene de ilegal todo el procedimiento. Si respetáramos el tratado internacional, tienen que despedir a esa persona y tienen que reingresarla, no importa que hayan descubierto que es un delincuente y demás, tienen que reingresarla, pero la Constitución lo prohíbe. Entonces aquí, con esta decisión, es que se llegó pues a la conclusión, a la decisión en que siempre debe prevalecer la Constitución. Con estos ejemplos, Gildardo, podrás notar, y todos podrán notar, que hay circunstancias, hay cosas que están previstas en Constitución que a lo mejor sí pueden contravenir un poco los tratados internacionales, pero se hacen por una cuestión de seguridad nacional, por una cuestión social, por una cuestión más económica y política que atiende a nuestro país. Es por eso que se decidió respetar, en primer lugar, la Constitución y dejar a un lado los tratados internacionales. A lo mejor muchos pueden decir, oye, es que no es la forma, si la Constitución es diferente a un tratado, en primera, ¿por qué lo ratificaron? Pues bueno, es un problema del Senado, ¿no? Y después dicen, oye, si ese es el problema, pues que México haga, se aparte de ese tratado internacional, ¿no? O haga una reserva. Pues sí, pero el detalle es que son tantos tratados internacionales y es tan complicado estar haciendo reservas apartándose de los tratados internacionales, porque tiene mucho peso para el país. Entonces, pues Gildardo, ¿no? Así como puedes entender, podrás ver ahorita con estos ejemplos, hay cuestiones donde dices, qué bueno que prevalece la Constitución. Y te voy a poner otro ejemplo más, ¿no? El artículo 32, creo, de la Constitución, no recuerdo muy bien, que habla sobre de una preferencia que hay con los extranjeros y con los nacionales. No recuerdo muy bien el dato, pero es otro ejemplo que sí es latente. El 32 constitucional, creo, te prevé que en caso de que haya un trabajo, es una oportunidad de trabajo aquí en México, y si van 10 personas a buscar ese trabajo y vienen, por ejemplo, 9 japoneses, 9 alemanes o 9 estadounidenses, etcétera, y va un mexicano, se le debe dar preferencia al mexicano sobre los otros 9. Oye, que son mayoría, no importa. Oye, que a lo mejor el japonés que llegó tiene unos conocimientos altísimos y tiene más experiencia y está más capacitado que el mexicano. No importa, la Constitución prevé una cuestión de preferencia sobre el mexicano. Son ejemplos, ¿no?, que podemos ir escarbando, podemos ir encontrando, donde a veces esta cuestión de la Constitución sí prevé más beneficio para todo el Estado, para toda la sociedad. Es por eso que se llegó a esta conclusión. Y bueno, pasamos pues al segundo tema importante de esta contradicción de tesis. Y ahora vamos a hablar de la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí quiero hacer un paréntesis. En primera, de hecho, los que estuvieron viendo toda la sesión de la Corte en vivo, fue algo que se habló bastante. ¿Por qué? Porque el sentido, la definición de jurisprudencia es muy diferente. Bueno, cuando hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es muy diferente a la jurisprudencia, al significado que tenemos aquí en México. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia aquí en México, como hace en la Constitución, no es más que esos criterios definidos por reiteración o por contradicción por el Poder Judicial de la Federación, en el que son obligatorios para todos los jueces, ¿no? Para todos los jueces aquí en México. Y que en la Corte Interamericana es un tanto diferente, porque para ellos una jurisprudencia
son los criterios sustentados en una sentencia de cualquier asunto. Entonces podemos decirle una jurisprudencia o una sentencia de la Corte Interamericana y es lo mismo. ¿Cómo surgió aquí esta contradicción, ¿no? Pues resulta que el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito argumentó que es posible invocar la jurisprudencia de la Corte Interamericana únicamente como criterio orientador. Simplemente da una idea, ¿no?, de cómo se debe resolver cuando se trate de la interpretación y cumplimiento de disposiciones protectoras de derechos humanos. De ese criterio derivó una tesis que se llama Jurisprudencia Internacional, su utilidad orientadora en materia de derechos humanos. Cabe definir, es que aquí la palabra clave es orientadora. Vamos, un juez, un magistrado puede ver lo que dice la Corte Interamericana, pero únicamente como una orientación, ¿no? No es obligatorio. Si a lo mejor la Corte Interamericana dijo que es blanco, pero si el Poder Judicial de la Federación dice que es negro, él dice que es negro y punto, ¿no? No lo obliga la Corte Interamericana. Y por otra parte, el primer tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo del 11º circuito señaló en diversas consideraciones que la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos era obligatoria, no importando si México fue parte en esa sentencia. Como ustedes pueden ver, ya hubo dos criterios, ¿no? Porque un colegiado dijo, ¿sabes qué? Es únicamente orientador, si le quieres hacer caso, adelante, si no le quieres hacer caso, está bien, es tu problema. Y otro colegiado dijo, ¿sabes qué? Como México está suscrito y está ratificado y demás, y ya aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana, cualquier criterio que ésta emita es obligatorio. Nos pregunta Gildardo, Jesús, ¿cómo puedo buscar estas contradicciones en el JUS? ¿Con qué rubro aparece? Gildardo, mira, como te comenté, aún no salen en el JUS. ¿Por qué? Porque primero se hace la sesión, ¿no? Primero se debate, primero exponen así los puntos, los votan, y después lo que sucede es de que con esa decisión que ya se tomó, se levanta la sesión taquigráfica, que es como una transcripción de todo lo que se habló, de todo lo que se dijo. Y después un ministro con su secretario tienen el encargo de ellos hacer el engrose. El engrose es como el resumen de todo lo que se habló, de todos los ministros y demás, para después todo eso hacerlo una sola jurisprudencia y ya la podamos checar en JUS. Aún no sale publicada, aún no está en el JUS, aún no están los engroses. Y me pregunta Gildardo que ¿dónde puedo ver su contenido? ¿Cómo lo busco? Mira, Gildardo, tengo aquí, son muchas, son larguísimas. Tengo la transcripción taquigráfica de todas las sesiones. Fueron en total como 4 días, entonces pues sí es muy extenso y te los puedo pasar a tu correo. Están en la página de la Corte. El detalle es de que yo las encontré por Google, no las encontré directamente así como un enlace. Entonces, ahí los tengo, pero no los tengo ahorita a la mano. Si me puedes dejar tu correo, creo que ya lo tengo, yo te escribo y te paso ahí las versiones, ¿no? Para que las cheques. Y ya cuando salga la jurisprudencia, cuando ya esté publicada en JUS, pues ya la estudiaremos más a detalle y de una manera más sencilla. Y bueno, ¿qué sucedió entonces con esa contradicción, ¿no? Para empezar, algo que me llama mucho la atención, si se fijan, cuando son condiciones por pleno, siempre es porque son entre primera y segunda sala, y aquí podemos ver que estos criterios fueron en tribunales colegiados. ¿Y por qué se subió entonces a pleno? Se subió a pleno porque es una cuestión muy trascendente, porque es una cuestión que va de la mano con lo que se estuvo analizando, ¿no? Entonces, el Pleno determinó por mayoría de 6 votos que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho procedente favorezca en mayor medida a las personas, ¿no? Así, los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados internacionales que interpreta, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de derechos humanos previstos en ellos.
Es importante mencionar que para cumplir con este mandato, cualquier juzgador debe atender 3 puntos, ¿no? No me gusta tanto leer, pero lo voy a leer porque son muy importantes. El primero, cuando el criterio sea emitido en un caso en el que el Estado mexicano haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. En segunda, en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y tercero, de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas. Y bueno, así concluimos entonces todo lo que conlleva, todo lo que implicó la resolución de esa contradicción de tesis, ¿no? La 293-2011 plenaria, que fue una contradicción, como ustedes pueden notar, una contradicción que viene a cambiar el paradigma, que viene en primer lugar, que yo pienso que es lo más importante, como le comentaba Gildardo hace unos momentos, viene a definir criterios, ¿no? No tanto una retroactividad, no tanto ir en contra, no tanto regresar, sino simplemente a definir una cuestión que todavía estaba en el limbo. Una cuestión que a muchos progresistas no les gustó, porque decían, oye, ¿cómo es posible que prefieras que esté encima del Estado sobre una cuestión de derechos humanos? Y los derechos humanos es muy importante, y ya hay países que han modificado sus constituciones para beneficiar siempre a los derechos humanos. Pues sí, es una cuestión que a lo mejor a todos no les gustó, pero es una cuestión pues necesaria, ¿no? Que se tuvo que hacer para respetar distintas figuras como el arraigo, ¿no? En primer lugar. Y ahora pasamos a la segunda contradicción de tesis, también muy importante, una cuestión para entender quizá un poco técnica, pero se las voy a estar explicando, ¿no? Y es la contradicción de tesis 21-2011 de Pleno. El punto de resolver esa contradicción fue el siguiente: saber si el problema de compatibilidad entre una ley y un tratado internacional es una cuestión de constitucionalidad o una cuestión de legalidad, a efecto de decidir la procedencia de un amparo directo en revisión. Para entender qué es un recurso de revisión, ante quién se tramita, y para saber si es constitucionalidad o cuestión de legalidad, primero pues debemos respetar lo que dice el artículo 103 y 107 de la Constitución. El 103 nos menciona de la existencia del amparo y ante quién se debe llevar y demás. Y el 107 nos comenta que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán con base a tales y demás. Y después nos habla la fracción 9, que no lo voy a leer porque está muy extenso, pero voy a decir nada más los puntos importantes. Nos habla que procede el recurso de revisión contra sentencias que resuelvan sobre constitucionalidad de normas generales, o cuando se tenga que fijar un criterio, ¿no? Un alcance, así como definir qué dice un artículo de la Constitución. Entonces, aquí empezó el problema, porque todos decían, bueno, si ya sabemos que un tratado internacional que prevé derechos humanos ya está a la par, ya está a la parte de la Constitución, entonces cuando una ley cualquiera, no sé, una ley estatal, ley municipal, ley federal, etcétera, contraviene una convención, un tratado internacional, podemos hablar entonces de Constitución de una manera equiparada, ¿no? Porque si bien ya dijimos que el convenio se equipara a la Constitución, entonces se puede ir a amparo directo en revisión. Esto fue lo que se decidió. Para esto fue importante primero definir la primera contradicción de tesis, que fue la que dijo, sí, es cierto, cualquier tratado internacional está a la par que la Constitución, son los mismos, están en la misma jerarquía, pero definió algo muy importante. Definió que sea una antinomia entre el tratado internacional y la Constitución, debe prevalecer siempre la Constitución. Entonces, es por eso que se resolvió de esta manera, y vamos a checarlo. Para entender pues cómo llegó esta contradicción, debemos entender que la primera sala sustentó
en tesis que ese problema resultaba una cuestión de constitucionalidad y por lo tanto la revisión era procedente, ¿no? La primera sala dijo, ¿sabes qué? Como el tratado está a la par de la Constitución, entonces pues sí procede el amparo directo en revisión, porque si me analizas convencionalidad, como está a la par es constitucionalidad, entonces sí procede, punto. Y la segunda sala consideró que ese problema era una cuestión de mera legalidad y por ello no era posible admitir su revisión, porque la segunda sala dijo, oye, constitucionalidad es únicamente constitución, no convencionalidad, que sí están a la misma par y que se homologan y demás, pero no importa, no es la constitución, entonces no procede la revisión. ¿Y qué se resolvió pues entonces en esta contradicción? Se resolvió que en un problema de compatibilidad entre un tratado internacional y una ley es una cuestión de constitucionalidad. Aquí se respetó el criterio de la primera sala. Si está en juego en determinar el alcance de un derecho humano. Y esta decisión precisó, permítanme, ok, tengo un problema ya. Esta decisión precisó de una acotación, o sea, tiene una limitante. Si ese problema de fuentes no involucra la aplicación de un derecho humano, entonces debe considerarse que el problema permanece en la condición de cuestión de legalidad, en el cual si una sentencia que ya emitió un tribunal colegiado, pues ya no puede ser acatable, ya es definitiva. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que, no sé, la ley de movilidad del estado de Jalisco contradice no sé, un tratado internacional, pero no es una cuestión que no involucre un derecho humano, ¿no? Simplemente una dice que A, otra dice que B, pero no implica nada un derecho humano. Ahí es una cuestión de legalidad y si el tribunal colegiado en una sentencia nos dice que es de tal forma, así debe ser, ya no se puede acatar en amparo directo en revisión. Pero si aquí el problema se da, si la antinomia que está entre una ley cualquiera contra un tratado internacional, si de esa interpretación, si de ese conflicto surge una cuestión de derechos humanos, entonces ahí sí es una cuestión de constitucionalidad y ahí sí procede el amparo directo en revisión que será llevado en la Suprema Corte. ¿Y esto por qué? Porque la Corte interpretó que el artículo 7, cuando señala que la revisión procede únicamente sobre cuestiones propiamente constitucionales, debe entenderse que abarca también cuestiones propiamente convencionales de derechos humanos. Es decir, ahora este precepto debe leerse en el sentido de que procede la revisión contra sentencias de amparo que resuelvan sobre la convencionalidad de normas generales o establezcan la interpretación directa del precepto de un tratado de los derechos humanos u omitan hacerlo, habiéndose planteado siempre en la demanda. Y pues ya se me acabaron las diapositivas. Como ustedes podrán haberse dado cuenta, son temas importantes porque son temas que todavía estaban como en el limbo. Eran temas que no había una definición concreta si debía hacerse de X o Y manera. Era una cuestión que, como ustedes pudieron notar, se resolvía la primera y casi por cascada, casi por efecto reflejo se venían resolviendo la segunda y la tercera. Entonces, una cuestión que fue resuelta hace días, hace unos 15, 16 días, una cuestión muy importante, una cuestión que dio vuelta a todo el ámbito jurídico, una cuestión que salieron muchos artículos en revistas, muchos artículos en los blogs. Entonces, en resumen fue eso, ¿no? Se los comparto. Cualquier duda, cualquier opinión, cualquier comentario que me puedan hacer, adelante, estoy a sus órdenes. Ya sea en mi correo, jesusegles@gmail.com, mi cuenta de Twitter, jesusegles, o ahí en mi blog, que es www.simposiofiscal.com. Pues antes de despedirme, ¿no? Cualquier pregunta, un comentario que me quieran hacer, ya para finalizar este programa. Pues bueno, les agradezco demasiado a todos.
Muchas gracias por estarme acompañando. Un saludo y un abrazo especial a Santa. Gracias a todos por estarme acompañando. Espero les haya gustado el tema. Estoy preparando un análisis, un estudio a la propuesta de reforma sendaria, que incluye cosas muy delicadas, ¿no? Como ustedes pues ya podrán haber escuchado, se ha estado hablando mucho de esto. Sí se prevé unas cosas delicadas en impuestos, ¿no? Tanto en IVA, en ICR, cuestiones así como delicadas en cuestión de algunos regímenes que desaparecen, cosas de deducciones, de ingresos, se varían las tasas y demás. Y sí, son delicadas, son importantes, pero hay cosas que también son delicadas, que también son muy graves, que sin duda alguna vienen a cambiar de total manera la forma en que nos manejamos los abogados fiscalistas, los contadores públicos, y esas reformas vienen en Código Fiscal de la Federación. Son cosas muy importantes, ¿no? Como se prevé que ya se tipifiquen de manera más fácil ciertos delitos fiscales, se prevé lo que es la cláusula antielusión, que en mi opinión sin duda alguna no tiene un sentido, eso ataca hasta la libre competencia de comercio y demás. Nos habla también esta reforma, habla de la creación de un boletín tributario, que es como, perdón, de un buzón tributario que ya se había manejado en la solución miscelánea, pero ahora ya se sube a ley y ahora se prevé prácticamente que ya cualquier notificación podrá ser hecha por página de internet, así como presentar los recursos de revocación por internet. Muchas cosas delicadas, ¿no? Las cosas delicadas que sin duda alguna van a cambiar todo el esquema, todo el paradigma en materia fiscal. Entonces, en cuanto tenga información la iré compartiendo con ustedes. Pero bueno, me despido no sin antes agradecerles a todos. Un abrazo a Santa, un saludo a Felipe, a Hilda de Veracruz, a José Ceballos, a Julio de Chiapas, a Ana de Puebla, a Ramón, a Roberto y a Roger. Gracias por estarme acompañando. Estoy a sus órdenes y cualquier cosa me escriben y con gusto estamos en contacto. Que tengan buen fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego, estén muy bien.